Hola, buenas tardes. A ver si se escucha bien. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Sí, se escucha bien? Perfecto. Bueno, esperamos si va a entrar alguien más y si no, arrancamos en un ratito. Bueno, consulto, ¿alguna duda de lo que vimos la clase pasada? El tema del mantenimiento del sistema operativo, tanto de Windows como lo que vimos de Linux. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Mientras piensan, la clase de hoy va a ser un poco cortita, porque lo que quiero enseñarles es algo sobre el sistema operativo, para que ya en la próxima clase empecemos con la instalación de los sistemas operativos. Vamos a ver la instalación de Linux, vamos a ver la de Windows, y vamos a ver la de Windows Server. Y así podemos, en algún momento que tengamos ya la visión de las tres, vamos a comparar y vamos a ver ventajas y desventajas de los sistemas operativos. Bien, entonces lo que nos queda en el tintero es reafirmar un poquito lo que hace el sistema operativo en la gestión de entrada y salida. Es decir, cómo nosotros cuando interactuamos con el sistema operativo, el sistema se encarga de que hace toda la comunicación con el hardware sin que nosotros nos demos cuenta, y eso lo hace a través de las capas de entrada y de salida. Entonces, eso es lo que vamos a ver en 5 minutitos más, si alguien más se va a sumar, y si no, ya ahí arrancamos. Entonces, de lo anterior no hay dudas. Una vez que terminemos la clase, esta la voy a subir a Classroom y se los voy a pasar por WhatsApp, porque esto no lo tienen ustedes. Bien, a las 1:30 empezamos. 2 minutitos. De todos modos, mientras esperamos, si se suma alguien más, ¿alguna duda de lo que hemos visto anteriormente? ¿Algo que haya surgido, aunque sea de algo atrasado? Por ahora, Por ahora nada. Bien, bueno, entonces vamos a iniciar la clase. Entonces, como les adelantaba, la idea es darles un pantallazo de cómo se manejan las capas dentro del sistema operativo para la gestión de entrada y salida. Entonces vamos a ver un poquito cuál es la idea a título de introducción de la gestión de entrada y salida. Entonces en el apunte yo les he puesto que la idea básica es organizar el software como una serie de capas, donde las capas inferiores se encargan de ocultar todas las peculiaridades que tengamos del software a las capas superiores. Es decir, nosotros interactuamos con el sistema operativo independientemente de lo que está pasando entre el sistema operativo y el hardware. Con lo cual, nos independizamos del hardware que tenemos. Supóngase, nosotros si tenemos una placa Asus que tiene una disposición de hardware, tenemos un disco de estado sólido o tenemos un disco convencional. A los fines prácticos, nuestro sistema operativo nos va a ocultar todas esas características que tiene el hardware, de tal manera que nosotros lo que hacemos es interactuar con un disco duro,
en realidad con un dispositivo de almacenamiento, y nos independizamos si yo tengo una placa, supóngase una placa Asus o una placa de Microsoft. Entonces, esa es la idea. Entonces, esa gestión lo que hace es que nos presente una interfaz agradable y limpia, y eso es lo que se ha esmerado, por ejemplo, Windows, de presentarnos un sistema con ventanas, un Windows 10 más moderado en los colores, en los gráficos, y una idea orientado a lo que serían otros dispositivos como las tablets. Entonces, bien, entonces vamos a ver qué objetivos son los que tiene que cumplir un software de sistema operativo para poder manejar entrada y salida de tal manera de que tengamos una interfaz amigable. Entonces, como primero dice, debe ser posible escribir un programa que se puedan utilizar con archivos en distintos dispositivos sin tener que modificar el programa para cada tipo de dispositivo. Quiere decir que si yo interactúo con un disco duro o con un pendrive, a los fines prácticos, el usuario no va a notar diferencias. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a notar que el dispositivo se llama diferente, pero nuestra interfase no cambia. Entonces, si tenemos algún problemita entre la comunicación de nuestro hardware con nuestro sistema operativo, el sistema operativo debe resolverlo. Entonces, nosotros como usuarios no nos tenemos que dar cuenta que hay un problema con el dispositivo, y el sistema operativo siempre va a tratar de salvar la situación utilizando o algún servicio diferente o cerrando algún proceso, de tal manera de que si el problema sea totalmente resuelto. Entonces, otro objetivo es lograr nombres uniformes, es decir, cuando nosotros hacemos nuestro sistema de archivos, vamos a tener una interfase que puede ser visual, o en el caso de Linux podría ser de texto, pero la idea es que todos los nombres estén uniformes, y entonces lo que vamos a hacer es nuevamente la independencia del dispositivo. Entonces, y lo otro sería que todos los archivos y dispositivos adquieren direcciones de la misma forma. Es decir, todos nuestros dispositivos van a tener una ruta de acceso que el sistema operativo se encarga de que sea totalmente uniforme. Eso con respecto a la independencia del dispositivo. Otro aspecto importante sería el manejo de los errores de entrada y salida. Quiere decir que nuestro sistema operativo tiene que gestionar la entrada y salida para que si existe algún error, lo resuelva el sistema operativo. Entonces, lo que yo dice generalmente, a ver si algo escrito, ¿no? Vamos a ver si tengo algún chat. No, bien. Entonces, seguimos. Entonces, hablamos sobre el tema de los errores. Entonces, si tengo yo un error en la comunicación con el dispositivo, nuestro sistema operativo tiene que solucionarlo. Entonces, yo lo que les he puesto, dice, generalmente los errores deben manejarse lo más cerca posible del hardware, es decir, en las capas inferiores. Solo los niveles inferiores, si los niveles inferiores no pueden solucionarlo, y ahí sí nos va a aparecer una ventana que nos dice que tenemos algún problema que no pudo ser resuelto por el sistema operativo. Entonces, generalmente dice la recuperación se puede hacer de un nivel inferior y de una forma transparente. Después tenemos con respecto a las transferencias, lo que se llama transferencias síncronas o asíncronas. Cuando el sistema operativo necesita hacer algún tipo de comunicación, va a interactuar con nuestro kernel, y el kernel nos va a guiar hacia nuestro CPU.
De tal manera que nosotros vamos a interactuar con el microprocesador. Hay dos formas de hacerlo. Una es para la programación de un sistema operativo, es más sencilla, que es la parte síncrona. Es decir, yo hago una vinculación de datos en el tiempo, de tal manera que lo que yo presento del procesador hacia el sistema operativo o hacia el hardware sea en forma sincrónica, es decir, van a estar ubicados en el tiempo. En el caso de una comunicación del tipo asíncrona, lo que vamos a hacer es enviar un tipo de cabecera para irle pidiendo al sistema operativo, del sistema operativo a nuestro hardware, que va a ir haciendo las transferencias. Entonces, a ver, no sé si queda claro esa relación, esa diferencia entre lo que sería una comunicación síncrona y una asíncrona. ¿Alguna pregunta? ¿Seguimos para adelante? Bien, seguimos para adelante. Entonces, tenemos en ese tipo de comunicación, si yo soy un programador que estoy haciendo un sistema operativo, es mucho más sencillo poder hacer un programa que maneje la entrada y salida asíncrona que una comunicación del tipo asíncrono. Entonces, en nuestro sistema operativo, lo que va a hacer es manejar ambas comunicaciones y siempre es importante tratar de que el sistema operativo tenga una comunicación del tipo por bloques, que es una comunicación del tipo síncrona. Entonces, el sistema operativo es el que se encarga de hacer todas las operaciones controladas por interrupciones, o sea que el sistema operativo le va a pedir una interrupción al microprocesador para que éste detenga lo que estaba haciendo, de acuerdo a que eso lo hemos visto, de acuerdo a una categoría. Si está en la categoría principal, el microprocesador va a atender esa interrupción, va a procesar esa información a través del bus de datos, y lo que va a hacer es entregarnos o recibir información en el bus, y lo que normalmente puede hacer es que eso se almacene en un buffer. Pero la idea es la siguiente: yo tengo un pedido de interrupción, el microprocesador va a ver qué categoría de interrupción es, de tal manera de que la va a atender, y después va a seguir normalmente lo que estaba haciendo. Todo eso nosotros no lo vemos, porque el sistema operativo eso lo procesa en las capas más bajas. Entonces lo que nosotros vamos a ver son las capas más altas, que son las del usuario. Entonces, esas serían las tres cosas que necesito que mi sistema operativo pueda cumplir para que estas cuatro capas funcionen correctamente y queden precisamente ensambladas unas con otras, de tal manera de que las capas, volvemos a repetir, las capas inferiores interactúen con el hardware y las capas superiores son las que interactúan con el usuario. Entonces, si vemos el gráfico, vamos a ver que tenemos la capa más alta, es la que tiene la vinculación con el usuario. Después tenemos una siguiente capa, que es la que ya nos independizamos del dispositivo, o sea que nosotros interactuamos con el dispositivo, pero no nos interesa qué tipo de dispositivo es, ni siquiera las características que tiene un disco duro, por ejemplo de 1 tera, con un disco duro de 100 gigas, de tal manera que nosotros lo que hacemos es interactuar con un disco duro. Y Profesor, después, una pregunta. Esas capas están en el software, ¿cierto? Sería esas dos son capas de software. de software. Ajá. Gracias. Entonces, esas capas lo que van a hacer es ir dándonos un alejamiento del hardware para que nosotros interactuemos como usuario en el sistema operativo. Por lo tanto, un usuario no tiene por qué saber cómo está internamente hecho un disco duro, cómo nosotros nos comunicamos, qué es lo que es una cabeza, qué es lo que es un clúster,
ni siquiera si tiene en su notebook un disco de estado sólido o un disco convencional, si tiene una placa de sonido de 32 bits o de 64 bits. Todo eso es lo que se encarga de hacer el sistema operativo de tal manera de que nosotros siempre vamos a tener una interfase de usuario amigable. Entonces, una vez que tenemos la tercera capa, sería la que maneja los valores de registro de dispositivo y la que va a comprobar el estado que estamos en ese momento con el dispositivo. Por lo último, tenemos el manejador de las interrupciones, que ya estamos interactuando con el microprocesador. Y después tenemos lo que sería la realización de hardware con entrada y salida. Y por último, podríamos agregar una última capita que después, debajo de la flechita, que sería el hardware mismo. Entonces, vamos a estar, nosotros como usuarios estamos en la última capa. Entonces, ahora vamos a ver un poquito qué utilidades tiene cada capa. Entonces, vamos a ver el espacio de usuario. Entonces, es una porción del software de entrada y salida, y consiste en las librerías que enlazan el programa de usuario. Es decir, cuando nosotros instalamos una aplicación, esa aplicación tiene una cantidad de librerías que nos hace que nosotros podamos interactuar de modo, por ejemplo, de modo gráfico, y lo que vamos a hacer es siempre trabajar dentro de esas librerías. Entonces, acá yo lo que le he puesto, no todo el software es de nivel usuario, consta de procedimientos de librería. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con un sistema que fue escrito, por ejemplo, en C, y el C va a importar librerías para poder funcionar con Windows. O si estamos en Linux, y va a importar las librerías para que funcione en el sistema operativo correcto. Otra parte importante sería el sistema, lo que se llama el manejo de spooling, o sea, el spooling está dentro de esa capa, que serían las colas de impresión. Entonces, un detalle importante es cómo funciona el spooling. Cuando nosotros vamos a hacer una impresión, nos tenemos que comunicar justamente con la impresora. Entonces, si lo hiciéramos en forma directa, ¿qué sucede? El procesamiento que tiene nuestro CPU es muy superior al tiempo, o sea, el rendimiento es mucho mayor, o sea, tenemos un tiempo mucho menor de procesamiento que lo que sería una impresión. Entonces, podríamos utilizar algún sistema de interrupciones y no sería correcto. ¿Por qué? Porque el procesador, para atender una impresión, tendría que demorarse y nuestro sistema operativo sería totalmente obsoleto. Entonces, se utiliza lo que se llama un sistema de spooling. ¿Qué es lo que hace el spooling? Una vez que yo voy a imprimir, genero un archivo de impresión. Ese archivito de impresión se va a guardar en el disco duro. Para guardarlo en el disco duro voy a tener que primero, bueno, y con el disco duro tengo un problema similar. Nuestro procesamiento también es muy rápido con respecto al disco duro. Entonces voy a tener que usar un sistema intermedio que sería lo que se llama buffering, donde voy a almacenar en un registro lo que voy a hacer con el disco duro, de tal manera de que cuando el disco duro esté en condiciones de procesar, ya el procesador se desligó de esa operación. Entonces, algo importante que necesito que ustedes tengan en cuenta es la diferencia entre lo que sería un spooling y un buffering. Entonces, volvemos al spooling. Entonces, cuando yo voy a hacer una impresión, lo que hago es generar un archivo de impresión. Ese archivito de impresión lo voy a guardar en el disco duro. Entonces lo voy a guardar en algún sistema de almacenamiento. Y voy de forma que voy haciendo tipo solapa. O sea que si dentro de una red, por ejemplo, yo tengo varias impresiones,
todos los que van mandando a imprimir van a tener que caer en una cola, lo que se llama cola de impresión. Esa cola de impresión tiene una estructura de solapas, es decir, lo va a ir atendiendo de a uno y va a ir haciendo la impresión. O sea que el primero que ingrese es el que va a ser primeramente procesado. Entonces tengo una sola impresora para distintos usuarios que lo están usando. Vamos al final y vamos a ver un poquitito la diferencia entre uno y otro. Vamos al spooling. Yo les he puesto lo que es la importancia, pero a mí lo que me interesa es la diferencia entre el buffering y el spooling. Volvemos a repetir. Cuando yo voy a imprimir, voy a generar un archivo, ese archivo lo voy a guardar en el disco duro, y ese sería mi spooling. Muy diferente de lo que sería un buffering, donde yo voy a guardar un archivo, pero lo voy a guardar en una forma, las dos van a estar guardadas en forma temporal, pero una va a estar en forma de cola, o sea que va a estar en forma de solapa, y el buffering, sí, ese buffering se va a llenar, va a transferir, y ese buffering lo que va a hacer es ir pisando una información sobre la otra. Es decir, una la tengo como solapas en una cola, y el otro lo tengo como un almacenamiento donde lo que primero entre es lo primero que va a tener que salir. ¿Le queda claro o se lo explico de otra manera? No No, se entiendo entendió la bien. diferencia. Ay, yo no la entendí bien. Ah, perdón. ¿Cómo? Yo no entendí bien la diferencia. No me quedó muy Bueno, claro. volvemos a la diferencia. Cuando yo voy a hacer una impresión, genero un archivo de impresión. Ese archivito se va a guardar en el disco duro, como un archivo temporal de impresión. Eso es lo que nosotros denominaríamos spooling. Si vienen varios archivos de impresión, se van a guardar de manera como si fueran solapas. Es decir, no van a interactuar una con otra, sino que lo que va a ir haciendo, una vez que la impresora logra terminar una tarea, seguir la otra y seguir la otra de acuerdo a la cola de impresión. Es decir, si yo tengo varios usuarios que justamente quieren usar la impresora en el mismo instante, ellos van a generar cada uno un archivo, ese archivo se va a guardar en el disco duro, y eso es lo que es el procedimiento que nosotros denominamos spooling. Ahora, el spooling, para poder guardar esa información en el disco duro, va a tener que usar otro sistema que sería lo que es el buffering. Es decir, nuestro sistema operativo es muy rápido, entonces es mucho más rápido de procesarlo que lo que es nuestro disco duro. Entonces la información la voy a almacenar en memoria, que eso es lo que sería el buffering. Voy a interactuar ahora no con el disco duro, sino que voy a interactuar con la memoria, a ver si tal vez esa sea la duda que puede aparecer. Interactúo entonces con la memoria, y de ahí me voy al disco duro para generar ese archivo temporal de impresión. A ver si ahí quedó claro. Sí, sí, gracias. O si no, lo explicamos de nuevo. ¿Se entendió? Entonces, Sí, esa es sí, la... no, sí. Bien, entonces, acá yo lo que les he puesto, porque el spooling lo que va a utilizar es un buffering, pero al revés no funciona. Solamente lo que voy a hacer es, si hago un spooling, voy a usar un buffering, pero un buffering jamás puede usar un spooling. O sea que el spooling le da paso a buffering, pero no al revés. El spooling va a utilizar el buffering para poder guardar en el disco duro. Bien. Uh-huh. Y va a utilizar el spooling para guardar en el disco duro y poder comunicarse con la impresora. ¿Por qué? Porque son dispositivos. El disco duro, si bien es mucho más rápido que la impresora, pero también con respecto a nuestro sistema operativo, es muy lento. Entonces necesito procesos intermedios para poder guardar la información y liberar al sistema operativo. Porque si el sistema operativo pusiera, por ejemplo, un sistema, lo que se llama el pool,
donde estuviera permanente preguntando a los dispositivos si tienen que hacer algo, estaría mucho tiempo preguntando y el sistema operativo sería tremendamente lento. Para evitar eso se utilizan estos sistemas. Entonces, si yo tengo que comunicarme con un procesador, del procesador, con un dispositivo más lento, voy a utilizar el sistema de buffering. Voy a guardar la información en forma temporal, libero al sistema operativo, y cuando el disco duro esté en condiciones de grabar, o sea que la cabeza llegó a su lugar, esa información se va a transferir a la velocidad que maneja el disco duro. En el caso de la impresora, que es mucho más lenta, va a utilizar proceso intermedio, y ese proceso intermedio va a utilizar el proceso de buffering. ¿Ahí quedó claro? Sí, sí, gracias. Bien. Entonces, volvamos a esa entonces sería una de las capas. Entonces, vamos a la segunda capa, que sería donde nosotros ya nos independizamos de los dispositivos. Entonces, es una parte del software de entrada y salida que es independiente del dispositivo. Entonces, es la fronterita exacta entre los drivers y el sistema operativo, que es independiente del dispositivo y solamente depende del sistema. Entonces, ¿qué funciones hace esa capita? Lo que hace es realizar funciones de entrada y salida comunes a todos los dispositivos y proporcionar una interfaz uniforme al software de usuario. Entonces, estas funciones son asignarle un nombre a los dispositivos, asociarlos con el driver adecuado, establecer mecanismos de protección del acceso a los dispositivos, o sea que va a procesar los permisos que tengamos para cada dispositivo, y entonces esto evita, por ejemplo, que usuarios no autorizados tengan acceso a ciertos dispositivos. O sea, por ejemplo, nosotros en nuestro sistema operativo vamos a un servicio, en ese servicio lo que hacemos es evitar que se pueda leer y escribir, o se pueda escribir solamente, se pueda leer, perdón, solamente en un pendrive. Entonces le vamos a poner ese servicio y en esta capita se va a procesar ese servicio. Y lo otro es, lo que hace es suministrar un tamaño de bloque. Entonces, cuando hagamos la comunicación de entrada y salida, que sea un bloque independiente del dispositivo. Es decir, ocultamos la posibilidad de que diferentes discos tengan distintos tamaños de sector o las diferencias de unidades de transferencia. Nos independizamos totalmente de nuestro hardware. Bien, ahí también tenemos en esta capita, procesamos el buffering. Acuérdense que en la capa en la superior vamos a procesar el spooling. En esta capita vamos a procesar lo que sería el buffering. Lo explicamos, entonces dice los dispositivos en bloques, entonces el hardware trabaja a nivel de bloques. Los procesos de los usuarios pueden hacerlo en otras unidades, por ejemplo, en los archivos. Después tenemos dispositivos de caracteres. Los usuarios pueden escribir datos en el sistema más rápido de lo que puede gestionar el hardware. Por lo tanto, se necesita un almacenamiento intermedio. A ver, vamos a la parte de caracteres. Los usuarios pueden escribir datos en el sistema más rápido que los que lo puede gestionar el hardware. Es decir, yo tengo una serie de datos que estoy guardando. Por ejemplo, estoy transfiriendo de un pendrive a un disco duro. Nuestra transferencia va a ser prácticamente mucho más rápido, pero en realidad lo que está sucediendo es que estos dispositivos tienen primero distintas velocidades, distintas características, y es lo que va a gestionar en el hardware esta capa. Es decir, va a utilizar el sistema de buffering para poder compensar las diferencias de velocidades en las transferencias de datos. Entonces dice,
hay una asignación del almacenamiento a archivos sobre dispositivos de bloque. Para eso necesitamos una lista de bloques libres en el dispositivo, y este algoritmo debe ser gestionado por el usuario. Después tenemos una asignación y liberación de dispositivos dedicados. Por ejemplo, si la impresora solo puede ser usada por un solo usuario en cada momento, el sistema operativo debe aceptar o no las peticiones de uso. Entonces, y lo último va a ser generar informes de errores. Si nosotros tenemos un error de comunicación, por ejemplo, con un dispositivo USB, de tal manera que nuestro sistema operativo trata de solucionar el problema, va a tratar de volver a leer, volver a escribir, y si no puede terminar la comunicación, nos va a dar un informe de error. Ese informe de error va a aparecer como una ventanita, y esa ventanita realmente no nos interesa cómo se produjo el error, sino que lo que vamos a ver que realmente el sistema operativo no pudo resolver el error de comunicaciones, que podría ser, por ejemplo, un cable defectuoso USB. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué es lo que hace la siguiente capa? ¿No hay duda? Seguimos. Sí. Bien. Vamos a la tercera capa. La tercera capita es la capa del software que se comunica con el controlador del dispositivo. Entonces, es la única pieza de software en todo el sistema operativo que se comunica esta capita con el dispositivo. Es decir, todos los detalles del dispositivo están en el driver. En esta capa lo que va a hacer es manejar los drivers. Entonces voy a tener el driver device. No necesita mucha explicación, pero si tienen alguna duda lo podemos explicar. Pero lo que va a hacer esta capa es, cuando yo pido una entrada y salida con un dispositivo, el sistema operativo, a través de esta capa mucho más baja, que es la tercera capita, lo que va a tratar es de, a través de los drivers que han sido diseñados para este sistema operativo, poder hacer el pedido de transferencia, poder, una vez que me he comunicado, y me voy a la siguiente capa, donde voy a hacer los diferentes almacenamientos para poder comunicarme con ese dispositivo. Y la última capa, lo que va a hacer es presentarme de una manera amigable la comunicación con ese dispositivo. Entonces, en esta capa es donde yo me conecto directamente con el hardware. Por lo tanto, es importante para los fabricantes de hardware poder hacer drivers que sean lo más eficientes posible para que nuestra comunicación de entrada y de salida con esos dispositivos sea lo más eficiente y ágil posible. Entonces, normalmente lo que se está haciendo es, permanentemente se están gestionando nuevos drivers, es decir, drivers mucho más eficientes, y nos dan la posibilidad a los fabricantes de que hagamos un upgrade, y por lo tanto vamos a cambiar de un driver más antiguo a uno más moderno que estaría mejor conformado y más especializado con respecto a nuestro sistema operativo. Tengan en cuenta que cada sistema operativo tiene que tener un driver de acuerdo a lo que va a procesar ese sistema operativo. Es decir, si tenemos un Linux, vamos a ver que el kernel es, por ejemplo, es muy similar un kernel de un Linux Ubuntu a un Kubuntu o a un Debian. Por lo tanto, un driver que está escrito en Debian, lo más probable es que para Debian que funcione en Linux, pero un driver que está escrito para Linux es imposible que no funcione en Windows. Entonces, vamos a la última capita. La última capa de software es el manipulador de interrupción. Al principio de la materia vimos que lo que era una interrupción, lo volvemos a repetir, es el procesador está ejecutando una serie de tareas. Acuérdense que el procesador puede ejecutar una sola tarea simultánea.
Entonces, esa tarea la tiene que ir administrando a través de nuestro sistema operativo, de tal manera de que pueda atender todos los requerimientos que tiene nuestro trabajo, y de esa manera ir partiéndose en micro pedacitos que cada uno va a ir haciendo una tarea. Para eso le pone una jerarquía a la interrupción, y lo que va a hacer es un dispositivo pedir una interrupción. Por ejemplo, si yo voy a escribir en Word una letra, cuando yo presione el teclado, le va a pedir una interrupción al procesador, el procesador va a atender, va a ver que es una letra A, la va a procesar y va a seguir su trabajo. Si esa interrupción va a llevar mucho más tiempo, ya va a usar a otra capita, de tal manera de poder almacenarla, y va a hacer un buffering de esos datos que yo he gestionado a través del teclado, y también inmediatamente libera y sigue haciendo otra función. Entonces, dice, las interrupciones deben ocultarse en la medida de lo posible. ¿Por qué? Y justamente para evitar que nuestro usuario note que el procesador está dándole espacio a distintos pedidos de los sistemas operativos. Entonces, lo que he puesto acá dice, la forma de conseguirlo es bloqueando con un WAT o un resave, que es un proceso que emite un comando hasta que reciba una interrupción de fin de operación. Entonces, yo puedo tener una interrupción que le dé, que nuestro procesador lo pueda atender, y a través de esta sentencia de tipo WAT, yo le voy a pedir que se quede con esa aplicación en funcionamiento hasta que venga otra interrupción que lo que diga finaliza la operación. Entonces dice, cuando se genere esta interrupción, se debe desbloquear con un send o un signal el proceso. Entonces, estas interrupciones son interrupciones mucho más largas, no son muy comunes en un sistema operativo. Entonces dice, cada vez que se inicia una operación de entrada-salida, también se bloquean los drivers hasta que termine la operación. ¿Alguna duda? Seguimos con los drivers. Dice, un driver es un proceso o conjunto de interrupciones que controlan un dispositivo. Siempre estamos hablando de software. Estas son capas de software. Contiene el código dependiente del dispositivo, es decir, este código conoce todas las particularidades del dispositivo. Cada driver manipula un tipo de dispositivo, o a lo sumo una clase de dispositivo. Yo puedo tener, por ejemplo, placas de video que pueden estar todas basadas en el mismo microprocesador de video. Es decir, un fabricante hizo un procesador de video que tiene unas ciertas características, va a tener un driver común con la otra placa, y después va a tener algunas diferencias que son de cada fabricante. Entonces, ese driver puede ser común a uno o a una clase de dispositivo. Por ejemplo, placas de Wi-Fi, que también puedan tener estar basadas en un chip de un fabricante. Entonces vamos a tener una serie de placas muy similares que utilizan como base un driver muy específico para ese controlador. Y después el driver va a contemplar el resto, que es la diferencia entre cada fabricante. Entonces dice, los drivers utilizan los registros del controlador de dispositivo para ejecutar un comando o comprobar que se ha ejecutado apropiadamente. Es decir, una vez que el driver ha sido ejecutado, va a ser un comando, por ejemplo, que sea un tipo de lectura, y una vez que se procesó, va a ejecutar, va a decir al microprocesador y al sistema operativo que se ejecutó apropiadamente. Por último, dice, la función del driver es aceptar las demandas del software independientemente de los dispositivos a comprobar si la demanda se está ejecutando. Entonces, ahora, por último, les puse un pequeño resumen. Entonces, vamos a la primera capita.
es el proceso de usuario, dice realizan la llamada de entrada y salida, le dan formato a la entrada y salida y gestionan la cola de impresión. En el segundo, le asigna nombres, bloques, protección, utiliza los buffers y los drivers. En la tercera, tenemos los drivers de los dispositivos, donde son órdenes que se colocan en los registros del dispositivo. Una vez que se han ejecutado, comprueba el estado del dispositivo. Por último, tenemos el manejador de interrupciones, es decir, despierta el driver cuando se ha completado la operación de entrada y salida. Y por último, le habíamos agregado una quinta capita que ya no es software, sino que es de hardware, que realiza físicamente la operación de entrada y salida. Por otro ejemplo que les he puesto, es un driver de disco. Si lo quieren leer, después si tienen alguna duda, están los procesos, cómo son los algoritmos que se van a utilizar para la comunicación, y bueno, también tienen una explicación un poquito más detallada de lo que es el spooling. Vamos a ver este pequeño diagramita, donde, a ver si les pone un poquito más claro. Yo tengo el programa que está haciendo una pedida de impresión. Mientras pueda leer, voy a tener un spool de lectura y voy a tener uno de salida, donde yo voy a guardar de forma temporal hacia el impresor. Entonces, lo último que está es cómo se utiliza, cuál es la importancia del pooling. Dice, permite que el usuario dedicarse a realizar otras tareas en el CPU. Es decir, una vez que hice el archivo de impresión, el CPU sigue sus tareas normales. Entonces, los sistemas de pooling modernos, con diversas funciones de procesamiento, aseguran una mayor productividad y un menor costo de impresión de producción. Es decir, los fabricantes están siempre trabajando en hacer sistemas de impresión mucho más eficientes, y justamente los desarrolladores del sistema operativo están tratando de hacer spooling más modernos. Por último dice, permite colocar varios archivos en la cola de impresión sin necesidad de esperar a que termine con uno para mandar e imprimir el otro. Lo volvemos a repetir, si yo tengo una red donde yo tengo distintas personas que están trabajando en Word y todas simultáneamente van a enviar a una impresión, se va a crear un spooling con una cola de impresión y va a ir atendiendo a medida que hayan ido llegando los distintos archivos de impresión. La última parte está lo que era la diferencia entre uno y otro, que creo que les quedó claro. Bueno, y con eso prácticamente tenemos un pantallazo de lo que sería las capas de software de nuestro sistema operativo para atender entrada y salida, que es uno de los procesos más importantes que hace nuestro sistema operativo mientras nosotros estemos usando tanto Windows, Linux o cualquier otro sistema operativo. ¿Alguna pregunta? Sobre esto, yo no. ¿Y sobre algo más atrasado? No, de la clase que viene. Bueno, entonces la clase que viene vamos a empezar con la instalación de Ubuntu. Yo les voy a subir un videito que no es mío, sino que lo encontré, que está bastante bien explicado. La instalación lo hace a través de un pendrive. Entonces, ese pendrive le da un formato para que sea un pendrive del tipo booteable. Lo hace con el Rufus. Ahí hay una pequeña explicación de cómo es el Rufus, y yo le voy a subir un archivito de cómo vamos a usar el Rufus, para que si una vez que vean el video, tengan además un texto para eso. Y hace una instalación junto con Windows de Ubuntu. Vamos a hacer otro video que hace de otra persona que lo hace con Kubuntu, y otro que lo hace con Debian. Entonces,
Una vez que ustedes lo vean a esos 3 videitos, que son cortos, vamos a contrastar con los archivitos que yo le voy a mandar de la instalación de cada uno, para que pregunten y que veamos cuál es la instalación, cómo se crea el group, y la otra clase tal vez vamos a hacer el group, que es un archivo de texto, tratar de hacer un archivito para Linux que sea visual, de tal manera que cuando nosotros tengamos varios sistemas operativos en nuestra PC, no sea un texto, sino que sea algo gráfico. ¿Se ubican? Profe, ¿y hay alguna posibilidad de que no, o es una petición esto, de que nos prepara algún apunte como el que usted prepara sobre las diferencias a grandes rasgos, tampoco tan detallado, de las distintas distribuciones de Linux, o también, por ejemplo, las distintas versiones de Windows 10 o 7, lo que sea, porque, por ejemplo, en 10 viene el Home, el Bueno, sí. Education, el Workstation, como para tener idea por qué hay tantas variedades. Perfecto. Bien, entonces vamos a tomar de la distribución más común, por ejemplo, un Windows Home, y nos vamos a ir a un Windows Server, por ejemplo, o de un profesional. ¿Por qué hay diferencia en un Enterprise o un profesional? ¿Y qué diferencia, por ejemplo, tenemos entre un profesional y un Home? ¿Eso es lo que necesitan saber? Lo vamos a Y, hacer. y también la eh, de Linux, digamos, porque hay tantos también, hay desde Debian, Ubuntu y un quichicientos más. Bien, y bueno, esto es como un zapato en Linux. El Linux, uno cuando va a la zapatería se va a empezar a probar zapatos hasta que uno que le venga bien. Así funciona Linux. Cada distribución tiene distintas características, hay cosas que unos son más lindas que otros para poder tener un sistema operativo que sea, además de confiable como es Linux, que sea gráficamente agradable, pero van a ver, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Profe, y otra cosita más que también lo estuve viendo y me aprovecho ahora para consultarle. Estuve viendo ahí en varias páginas de descarga de sistemas operativos los mini OS, o sea, son como sistemas operativos livianos y venían de distintas versiones, desde el XP hasta el 10. Sí, a ver, ¿qué es lo que hicieron? La gente, usuario de Windows, en un momento que XP, a ver, empecemos. El kernel de Linux es abierto. Nosotros podemos tener nuestra propia distribución de Linux, o sea, podemos crear un Linux con ciertos conocimientos, podríamos hacer un kernel, variar el kernel porque es de código abierto, y podríamos tener nuestra propia, qué sé yo, un Linux sector. Windows nunca dio el kernel de su sistema operativo, o sea, es cerrado. ¿Y qué es lo que hicieron? Los usuarios empezaron a ver que el sistema operativo de Windows tiene muchos, ya lo vimos, tiene muchos servicios que no se utilizan. Hay muchos procesos que realmente lo que hacen es ocupar recursos y no se están utilizando. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron unas distribuciones de XP, por ejemplo, muy sencillas, donde no tiene conexiones, por ejemplo, complicadas de red, y han ido sacando y sacando y sacando partes del software y obtienen unos, por ejemplo, un XP muy básico y mucho más rápido. ¿Por qué? Y porque al no tener todos esos procesos o esos servicios, es mucho más rápido, mucho más liviano, corre en máquinas mucho más antiguas. ¿Esa es la pregunta? Sí, sí, quería saber, o sea, qué les han hecho a esos sistemas operativos. Bien, Claro, le han bien. sacado lo que explicó la clase pasada. Claro, por ejemplo, hay una distribución que se utilizó mucho antes de Windows 7, que era el XP, que era una distribución que se llamaba la distribución Mangosta, porque era rápida la Mangosta. Esa distribución le sacaba un montón de procesos y varios servicios. No tenía, por ejemplo, todo lo que era de red. Entonces, en un dispositivo, una CPU, que no está conectado a red, solamente está conectado
por internet, todos esos elementos que no los tiene, hace que fuera mucho más rápido. Entonces, esa distribución tenía un nombre, que era la distribución Mangosta, y le habían cambiado toda la interfase de usuario para que fuera diferente a lo que era un XP, pero en realidad era un XP modificado. Lo mismo se hizo con el Windows 7, y ahora se está haciendo lo mismo con el Windows 10. Son personas que tienen ciertos conocimientos sobre sistemas operativos y van eliminándole procesos para que sean mucho más livianos y esas distribuciones funcionen en máquinas más antiguas. ¿Otra pregunta? Bien. Ahora, es importante. Por ejemplo, es diferente lo que sería un Windows del tipo Live. Una cosa es un sistema operativo modificado para que sea más liviano, y otro es el del tipo Live, que el fabricante nos da la posibilidad de que podamos correr nuestro sistema operativo de un dispositivo de almacenamiento para probarlo, para conocerlo, y después hacer una instalación. Si nos gusta, podamos instalarlo. Ese es el caso más común de Linux. Quiere decir que nosotros podemos correrlo en forma no virtual, sino que estamos corriendo el sistema operativo en un dispositivo de almacenamiento, y si nos interesa, nos da la posibilidad de instalarlo. O sea que el Lite es como el modo prueba. Exactamente, es el modo prueba, pero prácticamente tiene todas las funcionalidades del sistema operativo como si estuviera instalado. Pero no es, digamos, no es una distribución para después cobrarnos. Es una distribución para que nosotros lo veamos y lo instalemos. Como un demo. No, porque el demo generalmente después te cobran. Esto no, esto es para que vos lo sepas cómo usarlo, y si te gusta lo instales. Y si no, lo puedas correr en forma, en esa distribución, es decir, bueno, yo podría tener varios pendrive, mi computadora la programo en la BIOS para que arranque del pendrive, y va a arrancar con el sistema operativo que yo tenga. ¿Queda claro? Perfecto. Bueno, entonces, nos vemos la clase que viene. De acá al viernes ya les voy a ir subiendo los 3 videos. Voy a preparar los 3, las 3 tareitas y recursos para que ustedes vean escrito lo que está en el video, y queda pendiente, y que les voy a ir subiendo, las distintas distribuciones de Linux, las distintas distribuciones de Windows y algún otro sistema operativo. Podríamos hacer también alguna historia de lo que sería el Mac OS, de tal manera que tengamos un pantallazo de los 3 sistemas operativos más importantes del momento. Nos estamos viendo. Si no hay más dudas, será hasta la clase que viene. Muchas gracias por la atención. Adiós, profe. Muchas gracias. Que la pase bien.